Hola, soy Giselle Clatic y esto es Vibrana, tu podcast para vibrar bonito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y profundamente inspiradora, porque su historia nos demuestra que incluso a pesar de las situaciones o experiencias sumamente difíciles, uno puede transformarse y elegir vivir una vida mejor. Se trata de Viviana De Ferrari. Ella es coach y speaker, especialista en inteligencia emocional, amor propio y liderazgo auténtico. Desde hace más de 10 años, integra la ciencia, la espiritualidad y la experiencia personal para ayudar a personas y organizaciones a conocerse mejor y vivir una vida más auténtica y coherente. Bienvenida, Viviana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar acá y compartir con todos ustedes. Sí, gracias. Mil gracias por aceptar. Yo sé que estás muy ocupada. Ha sido lo máximo que estés acá, de verdad. Muy feliz, de verdad. Quería empezar con tu experiencia en París. Sé que, bueno, antes de ser terapeuta y ayudar a las personas, viviste un tiempo en París, trabajaste en la industria de la moda y tenías una vida aparentemente soñada, ¿no? ¿Quién no quisiera tener esa vida? ¿No? Sí, pero déjame decirte que no es como lo muestran en Emily in Paris. Yo sé que eso es en teoría como se ve desde afuera, la vida del mundo de la moda, pero hay mucho backstage que no se ve, que no es tan glamoroso y tan hermoso y radiante como se puede ver desde afuera. Sí, inicié mi carrera en Londres y me gradué con trabajo en L'Officiel, que es una revista francesa. Entonces me mudé a París inmediatamente a la semana de graduarme con mis maletas en el tren. Como que aquí estoy. Sola. Mis papás me ayudaron para ese tránsito de Londres a París. Compramos como sus tickets en tren y el mío para llevar las maletas. Entonces ahí me ayudaron a Londres y me fui sola. Cuando mi mamá se enteró que me quería ir a estudiar afuera, casi se divorcia de mi papá. Estuvieron peleados por como un año. Porque mi mamá tenía esta idea de mamá gallina de mis hijos hacen la universidad acá y después se van a hacer los másters afuera, pero necesito que se vayan adultos hechos y derechos. Y yo empecé arquitectura en la UPC por descarte. Creo que arquitectura es justamente una de las carreras que uno no puede elegir por descarte. Y en el ciclo 1, porque hice el ciclo 0, en el ciclo 1 me di cuenta que no era lo tuyo. No, porque además era pésima en física. Física cuántica es diferente a física, pero para ser arquitecto necesitaba saber física y letras y soy disléxica. Entonces yo decía, mierda, letras, física y matemáticas, no soy tan mal en mate, pero física y letras me matas con eso. Y obviamente empezando todos estos cursos y las clases y viendo lo que estaba haciendo, yo decía, no me veo. Y encontré esta carrera de dirección de arte y estilismo que tenía, más que la carrera, lo que me gustó fue el contenido del curso. Era muy rico en cultura, en aprendizaje. Tenía historia del arte, sociología, marketing, diseño gráfico, claro, como de todo, un mix de todo. Entonces yo decía, wow, esta carrera me va a hacer más culta, me va a hacer aprender. Yo no sé qué voy a hacer cuando me gradúe, pero algo sabré. Y cuando me gradué con este trabajo, entonces ni lo pensé, simplemente me mudé a trabajar a París y trabajando allá me encontré con gente maravillosa que amaba lo que hacía y yo veía un zapato. Y ahí me di cuenta de no estoy en el lugar correcto. Claro, esto también venía de toda una vida de haber pesado 105 kilos, de que me habían hecho bullying en el colegio, de haber perdido a mis abuelos, a mi mejor amiga. Cuando me mudé a Londres murió al año siguiente. Entonces yo venía cargando ya algo. Cargando mucho, que se convierte en una depresión, que no creo que la causa es la muerte de mi amiga, pero creo que es el detonante. De todas estas cosas si que ya venía cargando. De un bullying súper fuerte. Y claro, se muere mi abuela y mi amiga con un año de diferencia y estas dos personas para mí eran mis mejores amigas en el mundo. Entonces entro en una pelea muy grande con Dios de tú me quitas a la gente que yo amo, entonces ya no quiero amar a nadie. Y entra una época de desconexión donde yo operaba como un humana y era social y podía hacer amigos en la oficina e interactuar y ser una buena persona, una buena estudiante o trabajadora, lo que sea que estuviera haciendo. Pero ya no había esas ganas de querer conectar más allá por miedo a que me duela, a que me hieran, a que se mueran, a que se vayan. Y ese fue como todo el camino que me lleva realmente a estudiar coaching ontológico sin querer queriendo, como diría el chavo.
porque yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Pero de alguna manera te llevó, o sea, a este camino. El renunciar al trabajo en París, regresar a Lima, me contratan como directora de arte en cosas a los 23 años. Increíble. Yo sí, mi jefa pensaba que tenía 28 porque trabajo ahí desde los 18, entonces yo había trabajado antes de estudiar. Me fui a estudiar a Londres, donde la carrera es solo 3 años. Claro, no es como En Perú son 5, entonces creo que se confundieron contabilizando el tiempo que había pasado desde que me fui, porque yo trabajé con ellos de 18 y regresé de 23, 5 años más tarde, pero eran 5 años con 2 años de experiencia de trabajo, más los 3 años de carrera, y nada, en Lima me di cuenta que ni como la jefa me gustaba este trabajo y que estaba cagada, porque en París era la asistente, entonces tú dices de repente cuando sea la jefa me va a gustar más. Y en Lima mi jefa era la editora gráfica de la revista, o la misma dueña que estaba arriba de la editora gráfica, ¿no? Pero no había más nadie o no había ningún lugar a donde escalar realmente. Y mi pregunta en ese lugar era, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque no me veo poniendo una revista, no me veo abriendo una agencia publicitaria, o sea, no me veo dedicándome a esto que estudié. Muy lindo toda mi carrera, muy culta, pero ahora ¿qué hago con esto? Mis papás me van a matar. Y cuando ellos se fueron de viaje aproveché en renunciar. Claro, todo era muy externo quizás y te faltaba conectar con tu mundo interno. Quizás tu alma estaba buscando esto. Lo que pasa es que acuérdate que no tenía una conexión con mi mundo interno. No había un aprendizaje de inteligencia emocional, de tus emociones, de tus juicios, de tus creencias. Bien. Yo a los 19 que le dije a mi mamá, ya que tanto jodes, sácame una cita con tu coach. Esa fue mi forma de pedir ayuda, claramente sin saber pedir ayuda. Tuve citas con su coach y ahí fue donde comencé a aprender que los juicios de otros no tenía por qué creerlos yo, que yo podía creer lo que el otro pensaba de mí, pero que yo era libre de creer lo que sea que yo quisiera creer de mí, que sus juicios no eran la verdad absoluta y que los míos tampoco. Entonces comenzó a abrirme la mente a un mundo interpretativo, explicativo, de juicios, creencias, interpretaciones, que comenzó a ayudarme a entender, uno, que el lugar en donde estoy no es donde quiero estar. Y claro, yo tenía una aversión muy grande con renunciar y regresar a Perú, porque regresar a Perú significaba regresar a vivir sin mi mejor amiga, cosa que yo no había hecho en este país. ¿No habías elaborado el duelo con tu...? No, yo entré en negación, pelea con Dios, atrás, depresión. O sea, yo miraba mis cuchillos y decía, sería más fácil no estar acá. Y por eso le dije a mi mamá, ya que tanto jodes, sácame cita con tu coach. O sea, toqué fondo y es más, nunca hice nada por miedo, por cobarde y por lealtad a mis padres. Porque lo consideré tantas veces al punto que la llamé a decirle, ya sácame cita con tu coach a ver si alguien me puede ayudar. Pero sin decirle que estaba tan cagada. Porque eso es algo que aprendí desde muy niña. Desde muy niña, como siempre, todo el mundo era, ¿cómo puedes tener a Viviana así? Tiene que hacer dieta, no puede estar así, sus amigos, los doctores, todo el mundo tenía opinión y comentarios sobre, no puede ser que tengas a tu hija así de gorda. Entonces siempre, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 8 años, voy a nutricionistas. He pasado por todos los nutricionistas habidos y por haber. Todas las dietas, y la del plátano con leche, o sea, la del corazón, todo lo que te puedas imaginar lo he probado. Y me acostumbré a no contar nada más porque ya sentía que era imperfecta. Trataba de ser la hija perfecta y hacer todo lo que mis papás me dijeran y cumplir sus reglas y hacerles caso y todo porque ya sentía que me reclamaban el ser gorda. Y que yo no podía controlar, yo solo quería seguir comiendo. O sea, yo me pasaba horas buscando dulces en la cocina de mi casa que ellos escondían y que yo sabía que había en esa casa porque se las mandaban a mis hermanos al colegio y a mí me mandaban apios y tomates. Ya, pero... digamos, el tema de... sí quería tocar ese tema del peso que sí me parece muy, muy importante porque sé que te hiciste una operación. Sí. Ya. A los 16. Quiero que me cuentes de esto, pero además quería hacerte la pregunta, antes de hacerse una operación de este tipo, no es que la estoy juzgando para nada, ¿qué se debe hacer, qué se debe trabajar internamente antes de decidir esto? Es que eso es lo que te iba a decir. Yo no trabajé nada internamente, yo me operé a los 16 años. La operación siempre fue la amenaza conmigo.
Era como, si no adelgazas te voy a operar. Y yo, no. Hasta que un día yo llorando les dije, opérenme ya. No quiero ser gorda, tipo, ya no puedo más, ya no sé cómo seguir existiendo así, ya opérenme. Entonces, primero la amenaza se convirtió en mi salvación porque yo lo pedí así. Me operan, adelgazo 35 kilos y me engordo 30 con medio estómago. ¿En un cuánto año. tiempo? En un año. O sea, en el año que me tomó adelgazarlos, al año siguiente me tomó engordarlos. Claro, porque no cambiaste hábito. Porque no te operan la cabeza. Claro. Porque si tú no cambias tu mentalidad y tu relación con la comida también. y tu relación contigo, no hay nada que vaya a cambiar a largo plazo. Queremos varitas mágicas, queremos soluciones rápidas. Ese era yo, buscando la operación. ¿Qué quería? Una solución rápida y fácil que me ayudara a salir de donde estaba porque yo sentía que no podía salir. Y claro, me operé, hice todo esto, que para esto es lo más doloroso que he hecho hasta el día de hoy. Y claro, no he tenido hijos, así que no puedo comparar. Pero me acuerdo levantarme y decirme, me hubiera quedado gorda. Qué dolor. Y pedir más como cosas para el dolor. Y me decían, ya no te podemos dar más. Tipo, es más, siéntate que va a entrar tu mamá a verte. Y yo, no, que no entre, que se vaya. No quiero ver a nadie. Ay. Horrible. Un dolor horrible. Y bueno, adelgacé, pero como te digo, no cambié mi mentalidad. Entonces yo seguía comiendo dulces y chocolates y seguía comiendo mis emociones, que era el verdadero tema detrás de todo, ¿no? Yo encontraba mucho placer en la comida, placer que no encontraba en mi vida y en mi día a día. Nada solo te llenaba. lo encontraba, nada me Tenías un llenaba. vacío. Y el vacío era tal que comía hasta sentir que no podía respirar. Nunca fui bulímica, anoréxica tampoco, me ha gustado mucho la comida, pero sí hubo un gran desorden alimenticio, ¿no? Claro. Y por eso siempre digo en mis charlas, soy la prueba viviente que no te operan la cabeza. Claro. Porque si tú no haces un cambio de mentalidad, si tú no trabajas en tu observador, en tu perspectiva, en la forma que tienes de ser y habitar en este mundo, no hay nada que vaya a cambiar a largo plazo. Vas a seguir generando más de lo mismo, ¿no? Y claro, por muchos años me pregunté por qué yo hoy en día mirando hacia atrás digo, para justamente esto. Claro. Para poder ser el ejemplo de que no hay una solución rápida. Que sí, las soluciones rápidas existen una vez que generas el hábito y que lo conviertes en un patrón, porque nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía y por eso hace hábitos. Y por eso vivimos el 95% en piloto automático, porque es la forma de nuestro cerebro de ahorrar energía para mantenerse bien la mayor cantidad de tiempo que pueda. Claro, tú dices justamente que entre el conocimiento y la sabiduría está la experiencia. Entonces, de hecho, tu experiencia te ha ayudado, imagino, a poder ahora acompañar a otras personas. 100%. O sea, no hubiera sido lo mismo. Yo me dedico a esto porque transformó mi vida. Como te digo, yo jamás pensé que iba a terminar dando charlas, talleres, conferencias, hablando en público. Era mi miedo más grande en esta vida. No parece. Te juro que cuando me decían, tú vas a hablar en público, yo como... ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Y al final terminó siendo, hace 12 años cuando Lourdes me lo dijo, una de tus habilidades es hablar en público. Yo como... ¿Quién es Lourdes? Una de mis mentoras. Ay. Yo como, no lo sé, no lo veo, la verdad. Pero a veces es eso, ¿no? Nos olvidamos que somos el sol y creemos que somos la nube y no vemos nuestro verdadero potencial porque estamos acostumbrados a ver todo lo que nos contaron que éramos, que les creímos, porque no nos dimos cuenta que lo que nos contaban no necesariamente es la verdad, sino la interpretación que el otro tiene. ¿Cómo te das cuenta que lo que quieres es realmente lo que quieres y no lo que otros han instalado? Preguntándote para qué lo quieres. Porque eso es algo muy grande que encuentro en muchas terapias y en muchos talleres. Muchas veces no somos conscientes que los sueños que tenemos no son nuestros, sino es lo que nos contaron que teníamos que tener o que debíamos querer para ser felices, exitosos, merecedores, abundantes, el rollo que te quieras contar o el cuento que te quieras contar. Pero al final del día, si no nace de ti, de tu corazón, no hay nada que vayas a manifestar que vaya a llenar el vacío que hay de no conocerte, de no saber quién eres tú, de no ir más allá de quién te has creído ser. Porque yo sé que siempre repito quién eres y contestarte esa pregunta es la pregunta más importante de tu vida porque determina tus decisiones, tus oportunidades y todo, pero el quién eres se va redefiniendo constantemente. Yo no soy la misma persona que era ayer, ni antes de ayer, ni hace un mes, ni hace 2, ni hace 3, ni hace un año. Constantemente vamos transformando. El tema es que sin querer o sin ser conscientes, ya tenemos una historia de quiénes somos. Y esa historia está subconscientemente controlando y dominando nuestra vida entera. Pero la confundimos a veces con nuestros haceres, que no es lo mismo.
No. Claro. Porque no somos a ser humano, somos ser Seres humano. humanos. Pero nos hemos confundido en este mundo capitalista en el que nos han enseñado a vivir a que solo valemos cuando hacemos. Entonces, por eso estamos tan enfocados en el hacer. Y el hacer también me ocupa. Y mientras yo estoy ocupado, me pierdo de ser, por un lado, pero si no sé quién soy, lo que estoy haciendo realmente es escapándome de esta sensación de incertidumbre que no es familiar para mí y que no quiero sentir y no quiero ver, porque a lo mejor hace que afloren más juicios, más creencias, más límites de los que ya me autoimpongo sin ser consciente de ellos. Y por eso es tan importante revisar quién crees que estás siendo, qué te estás contando de ti, porque eso que tú te estás contando de ti está determinando toda tu vida sin que tú te des cuenta. Todas las decisiones que tomas, cómo te emocionas o no te emocionas, qué te da miedo, qué no te da miedo, todo nace de esa percepción, autopercepción que tú tienes de ti mismo. Y muchas veces no te das cuenta que lo que tú crees de ti es una mezcla de la retroalimentación de lo que te dijeron. ¿Y cómo empiezas a hacer ese cambio? Hablabas de la constancia, hablabas de las repeticiones. Y creo la Constancia, repetición y disciplina. y el tiempo también, me imagino. Todo está ligado, ¿no? Lo que pasa es que la repetición es lo único que hace al maestro, porque la primera vez que tú haces algo siempre vas a hacerlo peor haciéndolo. La primera vez que cosas, que corras, que saltes, que cantes, que intentes hacer cualquier cosa. Pero mientras tú más vas practicando, vas desarrollando nuevos circuitos neuronales que vuelven familiar esa nueva acción que antes era completamente desconocida. Y al comenzar a volverla familiar, como montar bicicleta. No sabes montar bicicleta hasta que aprendes, y una vez que aprendes a montar bicicleta, no importa si no te subes en una bicicleta 15 años, te vuelves a subir y bastan 5 segundos para que tú encuentres tu equilibrio. Y no me pueden decir que no porque lo acabo de hacer después de no subirme 10 años en una bicicleta. Y me pareció muy loco, es la memoria celular, es tu cuerpo, es inteligencia. Tú eres inteligencia, solo que estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestra mente que nos miente todo el tiempo, que nos perdemos de ver la verdadera divinidad y magia de lo que somos. Como decía Jesús, el templo de Dios habita dentro tuyo, es darte cuenta que tu conexión con Dios está activa y viva porque Dios habita en ti. Pero si tú no logras ver esa magia dentro tuyo, si tú no logras ver tu cuerpo como un templo y como tu hogar en esta vida, porque no importa en qué país vivas, en qué lugar, en dónde estés, tu casa en esta vida eres tú, es tu cuerpo. Es el lugar donde tu alma eligió venir a existir y vivir todas las experiencias que va a vivir en esta vida. Entonces, si no comienzas a verte desde ahí, si no comienzas a verte con amor, ¿cómo empiezas? Mira a la persona que más amas. ¿Qué cosas le dirías a esa persona para motivarlo, para motivarla, para empujarlo? ¿Por qué no te lo estás diciendo a ti? Piensa en las cosas más feas que te dices. ¿Se lo dirías a esa persona que más amas? No. ¿Por qué carajo te lo dices a ti? Es darte cuenta de que no basta con ser buenos con el mundo. Porque ser buenos con el mundo no es más que un acto. ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres con tu familia? Esa es tu verdadera personalidad, no lo que tú muestras. Porque es muy fácil salir de nuestras casas, ponernos una sonrisa en la cara y ser buena gente con todo el mundo. Pero ¿cómo eres contigo? ¿Cómo eres con los tuyos? Ahí es donde se muestra tu verdadero carácter. Entonces el primer cambio es en revisar cómo estoy siendo conmigo. Porque ese palo gigante con el que me doy no me va a hacer mejor humano. Y a lo mejor sí me va a hundir más en el hueco. ¿Y crees que el amor propio cambia rotundamente tu vida? Sí, yo creo que el amor propio es esa base sólida que engrana todo. Claro, y va más allá de gustarse, claro. Soy lo máximo. Sí, no. Va más allá de la arrogancia. La gente confunde amor Exacto. propio con arrogancia y no se da cuenta que la arrogancia no es más que una inseguridad gigante donde yo tengo que mostrarte lo que soy para que tú me des la validación que yo no sé validarme. Perdón, Tranquila. me emociono. Pero es eso, al final la arrogancia es eso, es yo no me la creo. Y por eso yo te tengo que mostrar todo lo que tengo para que tú me creas lo que yo no me creo. Claro. Y Desde el amor propio yo no necesito mostrarte nada, pues yo sé quién soy, porque yo me amo y me acepto. Y porque entiendo que no soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo. claro. No le voy a gustar a todo el mundo, pero también, me tengo que gustar a mí. Eso es lo importante y eso es una de las claves del amor propio que no se habla mucho. Es cómo llevo a gustarme a mí. Porque si tú no te enamoras de ti, ¿qué vida estás viviendo?
y no te das cuenta tampoco de que hay cosas que tienes que cambiar. O sea, te puedes aceptar, Sí. pero a la vez de aceptar, ¿cómo haces eso, no? A la vez de aceptarte, tienes que ser consciente de que tienes que cambiar ciertos patrones, ciertas cosas. Y no necesariamente es que tienes que. Ya. ¿Y por qué voy a hacer esta distinción? Porque el tengo que viene con deber. Y cuando yo debo hacer algo y no lo hago, siento culpa. ¿Por qué no lo ponemos a quiero? Quiero, no es lo mismo. Porque cuando yo quiero hacer algo, viene de mi voluntad, viene de mi querer. Es diferente la connotación, por más simple que sea y minucioso, por eso se habla mucho de la impecabilidad de la palabra. Porque tu lenguaje, aunque no lo creas, está haciendo hechizos contigo. En inglés funciona muy bien porque se dice spelling, y spell es un hechizo, ¿no? Entonces, las palabras lo que hacen es conjuran hechizos constantemente. No te das cuenta que tus palabras crean tu realidad. Todo el tiempo. Si yo te digo o les digo que les voy a prestar 10 soles, entonces yo les voy a prestar 10 soles y tú en tu mente tienes esos 10 soles. Tú puedes salir y comprar algo con esos 10 soles que no hubieras comprado si yo no te hubiera dado mi palabra que te voy a dar los 10 soles. Mi palabra crea tu realidad. O tú creas tu realidad en base a lo que tomas de mi palabra. Igual con nuestras propias palabras. Si yo no cumplo con esa palabra, yo genero un quiebre en la realidad de todas las personas a las que yo les prometí esos 10 soles, que pueden ya haber comenzado a construir una vida tomando esos 10 soles en cuenta. Ese es el poder de nuestras palabras. Por eso generamos expectativas que después nos duelen cuando no cumplimos con lo que nos dicen. Por eso te dicen mejor cállate y demuestra con acciones en vez de decirlo tanto en palabras, porque tus palabras crean expectativas y realidades mucho más grandes y más poderosas que tú solo. Y no estamos siendo conscientes de eso. No estamos siendo conscientes de que ahora, hoy en día, vivimos todo lo que manifestamos en un pasado. Consciente o inconscientemente, de que todo lo que estamos viviendo, inclusive la persona que me sacó la vuelta, que me traicionó, que me hizo esto, es parte de lo que yo elegí para este aprendizaje. Es parte de lo que yo necesito ver para salir del lugar en donde estoy y llegar al siguiente nivel. Porque una de las cosas que he llegado a, no sé si la conclusión, porque entre más estudio, de verdad ese filósofo que dijo, solo sé que nada sé. Sí, claro. Te juro que cada vez lo siento más real y cada vez estoy más confundida con el mundo en el que vivimos y las distintas verdades absolutas que existen y cómo cada una de esas verdades generan realidades específicas para cada una de las personas que vive dentro de esas verdades. Y yo lo observo desde afuera y digo, ¿cómo es que nuestra mente crea tanto y no somos conscientes de todo lo que estamos haciendo y siguiendo y la domesticación que ya de por sí tenemos? Y aparte tú lo has visto a través de la ciencia, que eso me parece súper interesante. Sí, porque la escéptica en mí Necesitabas la ciencia para asirte a estos conocimientos. Sí, había una parte de mí que siempre quiso creer en la magia del universo y todo lo místico y lo espiritual, y hay una parte de mí que todavía lo cree, pero hay esta otra parte de mí que no cree nada y que es como... ¿Y eso cómo funciona? Sí. A ver, muéstrame la evidencia. Me acuerdo, estaba en un curso de Joe Dispenza en Turquía haciendo el Advanced Retreat y subieron un señor al escenario, un señor que había tenido cáncer desde la nariz hasta la tráquea de atrás. Y él contaba que había tenido 15 radios, o no me acuerdo si eran 14 radios y 16 quimios, o al revés invertido, pero era una barbaridad de tratamientos a lo largo de los últimos 10 años. Los doctores lo habían desahuciado, le habían dicho como, ya no hay nada que hacer contigo, y era inglés, se había tratado en el Royal British School, no sé, el hospital real donde se trata la reina y todos los famosos. Lo que la plata puede comprar, el mejor tratamiento. Le habían dicho, adiós pescadito, su vida ya acabó, vaya a morir tranquilo a su casa, no se preocupe. Este señor dice que agarró el libro supernatural de Joe Dispenza y que lo leyó por 3 días. Dice que no hizo nada más que leer, practicar las meditaciones, levantarse para ir al baño, tomar agua, comer, y nada más que dedicarse a estudiar y a vibrar el libro, ¿no? Porque cuando haces la meditación vibras en esa frecuencia. Al tercer día comienza a sangrarle la nariz y la mujer desesperada te lleva a la clínica. ¿Qué hacemos? No sé qué, tranquilo, un ratito. Se suena y se le salió el tumor completo. Ay, Dios mío. O sea, yo he buscado a ese señor para que me muestre la foto. Así de loca. ¿Me entiendes? Porque yo necesitaba verlo para poder contarlo. Y es, creo yo, un problema muy grande que tenemos los seres humanos, el ver para creer. ¿Y por qué lo digo y quiero hacer hincapié en esto? Creemos en el wifi, no lo vemos. ¿Por qué no podemos creer en que somos energía? Claro, hoy en día con mis padres muertos, con todas las señales que me mandan, no me queda más que creer en el mundo energético porque realmente habito ahí.
por más que el escéptico en mí diga, ¿de verdad? ¿Eso es real? Hay una parte de mí que ya lo acepta profundamente y gracias a Dios tuve la posibilidad de conocer estas personas que unían la ciencia con la espiritualidad y me daban un poco más de base para creer aún más en esto que me parecía tan loco, pero que al mismo tiempo veía la evidencia. He conocido a tantas personas que deberían estar muertos según la ciencia y que hoy viven vivitos y coleando y tienen una vida plena y saludable, abundante en cómo la viven, Claro. que no puedo no creer el poder de nuestras mentes, es más, una mentora me dijo, Viviana, el día que tú aprendas a quererte tus kilos, tus inseguridades, el día que aprendas a quererte, trabajes tus miedos, tus inseguridades y tus pajes mentales, tus kilos se caerán solos. Y yo me reí en su cara, le dije, no me jodas, no me dejes, va a ser que yo sea flaca. Me hubieran dicho esto antes de operarme la barriga y hacer tanto desmadre por esta gordura. Como que no puede ser real, no puede ser tan simple. Y ahí dejamos esa conversación por años, hasta que un día en el 2017 me miré al espejo y dije, basta. O aprendo a quererme así gordita como soy, o voy a vivir en el puto infierno por el resto de mi vida, porque esta es mi casa. Así como les dije, este es nuestro templo. Ya. En el 2017 fue mi realización de, qué pendeja, Viviana, vienes estudiando esto hace un culo de años, y realmente hasta que no te ames, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, por favor, date cuenta. Y me da mucha risa porque yo soy muy lisurienta y de verdad sí me hablo con esas palabras, como ya no seas pendeja, por favor, pon de tu parte. Y así aprendí a burlarme de mí y a desactivar cosas que a veces hacía muy grave y me resondraba con el palo. Ahora viene este lado más gracioso de mí que saca el palo, pero con chiquitas y como graciosas. Entonces me enderezo sin sentirme tan mal conmigo. Como ya me río de Ya mí. te Digo, ríes de ti. pendeja de nuevo, pise el palito, no puede ser. Otra vez, ¿por qué? No, a veces cuando me estreso, no sé, estaba de viaje y estaba yendo a visitar un lugar donde quería ver si hacer un retiro o no, y a veces voy a estos lugares sin decir qué hago, quién soy, qué nada. Solo voy, pago y experimento. A ver cómo es el servicio, cómo te hablan, cómo te tratan, y pido que me muestren los lugares para... Y a ese pobre lugar, que es lindo, le salió todo mal conmigo. Se olvidaron de recogerme en la noche, en el día, en la mañana, y yo estaba estresada porque, claro, quería llegar antes de que cerraran el restaurante para comer, porque cierran y chao, y yo tenía una reunión y era como, no, Viviana, o sea, tú en este momento observas esa emoción y te desapegas, pero no te vas a cagar la única noche que tienes en este lugar maravilloso, ¿me entiendes? Porque las cosas no están fluyendo, agradece que todo pase así, te muestra que no es un lugar donde quieres hacer un evento, pero sí es un lugar donde puedes traer amigos extranjeros porque te parece hermoso y regresarías solo por lo bonito que es, pero no haría algo ahí, entonces... Como todavía caigo en la emoción, a veces todavía me desespero, Claro. pero es regresarme, respirar, entrar en mi centro y decir, gracias Dios por poder vivir esta experiencia, gracias por poder verlo ahora que estoy sola, porque obviamente me fui sola y claro, era un hotel donde todo el mundo estaba en parejas y yo sola con las llamas, como, ¡ay, las llamas, las quiero! ¿Sigues sola? lindas. ¿Qué? ¿Sigues sola o tienes O pareja? sea, me fui hace poquito, fue hace una semana, estuve en un ya. retiro en el Valle Sagrado y aprovechando que ya iba a hacer este retiro, dije, me quedaré un par de días más a explorar. Yo amo el valle, entonces cada vez que puedo llevar un grupo de gente al valle, es como, mientras yo pueda hacer que mi trabajo me lleve a Cusco, yo voy a hacer que mi trabajo me lleve a Cusco todas las veces que yo pueda. Entonces estaba aprovechando a seguir paseando y haciendo esto. Y era como la noche que había sacado para meditar, para anotar, para escribir, para hacer todo que no iba funcionando de la manera, ¿no? Pero que también te deja un aprendizaje de suelta. No todo se puede controlar. Y si las cosas no salen como planearon, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y fue como el molestarme un ratito, pero después decir, me voy a cagar la noche por esto. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? No vale la pena. O sea, por favor, ayúdate. Entonces ya comienzas a reírte sola. Y claro, como yo estoy muy acostumbrada a viajar sola por todo el mundo, yo soy muy graciosa, me hablo a mí misma. Y el trabajo es ese constantemente, observarte y hablarte, observarte y hablarte. Sí, porque al final si tú no observas lo que te estás diciendo, no hay forma de que puedas redireccionar. Y tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios, todos los días. Y el 90% de ellos se repiten día tras día. Por eso a veces nos quejamos que no vemos un cambio, pero no vamos a ver un cambio porque el piloto automático te lleva a la misma variable familiar.
Por eso terminamos repitiendo muchas veces cosas que son dañinas para nosotros, pero que son familiares. Por más que te hacen sufrir, es como el cerebro va a lo que es familiar. Por eso es que a veces nos quedamos con personas que nos hacen sufrir porque es lo conocido. El cerebro va a lo que es familiar Es lo y que no. huye de lo que no es familiar. Por más que lo que no es familiar vaya a ser beneficioso, y por eso es la repetición y la práctica. Es generar los circuitos neuronales para comenzar a volver algo nuevo, familiar, hasta que se vuelva un hábito. Una vez que se vuelve un hábito, se vuelve en quién soy. Ya no tengo que pensarlo. Es como cuando te levantas y haces tu rutina en la mañana, te lavas los dientes, te peinas, te arreglas, no sé qué, no lo piensas. Pero ¿qué pasaría si en esas mañanas haces una de esas actividades un poco más lento y completamente consciente? Ahí estás meditando. Es como comenzar a integrar a tu vida pequeños momentos de reflexión y meditación sin tener que cambiarlos. No te estoy diciendo que medites 2 horas al día. A veces ni yo medito 2 horas al día. Pero con que puedas estar consciente, con que puedas estar presente, con que puedas observar los cuentos que te cuentas, lo que te estás diciendo. Porque al final eso también arma tu experiencia. ¿Tú estuviste en la India también? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fue muy diferente a toda la otra parte? ¿Cómo uniste toda esa parte de Bruce Lipton y Joe Dispenza y en un ashram, ¿no? O sea, yo me fui a la integras? India porque sentía que todo lo que había aprendido no era suficiente. Sentía que al otro lado del mundo quedaba sabiduría que nosotros no teníamos. En el sentido de que allá tienen todavía la Ayurveda, tienen la medicina china, tienen formas de ver el cuerpo y los meridianos energéticos de determinada manera que lo ve como un conjunto donde todo influye en todo, a diferencia de la medicina occidental, tradicional como la tenemos nosotros. Entonces sentía mi llamado de ir a Asia, y me fui más de medio año, era algo me falta descubrir, hay algo de allá que todavía no estoy sabiendo, que no nos han contado. Hay una sabiduría que hay allá que no tenemos nosotros en el occidente. Hay una conexión con lo ancestral, cosa que yo trato de buscar mucho cada vez que viajo, y no necesariamente encuentras tanto acá gente que sepa realmente de la sabiduría ancestral de los incas, a menos que sean como chamanes y guías específicos. Allá siento que sí lo encuentras más en las calles, que es más voz populi porque se mantuvo dentro de la cultura y no se cambió por completo la cultura de donde ellos venían, y creo que ahí para mí había una magia que estaba faltando. Entonces, claro, no te voy a mentir, los primeros días en el ashram en India, yo me preguntaba en qué secta estoy, porque ahí no había conocido todavía tan a fondo a Bruce Lipton, Greg Braden y Joe Dispenza, como los conocía más superficialmente. Pero no habías llegado a cursos con ellos. No había estudiado con ellos okay. a profundidad todavía. Y por eso lo que estudié en India me costó tanto tiempo ponerlo en práctica con empresas, porque se me hacía muy loco, chamánico, muy diferente, muy raro a lo que a mí me habían enseñado. Inmediatamente identifiqué que mi ego estaba en aversión completa, porque lo que yo decía cuando los miraba respirar era como, yo no me quiero ver así. Y no era por juzgarlo a ellos, era como que qué vergüenza yo hacer eso. Era mi propia limitación conmigo misma, pero eran mis propios cuentos. Claro. Y otra parte de mí era como, Diana, no estás pagando un culo de plata todos tus ahorros para estar acá y no aprender, pendeja. Así que más te vale sentarte en el curso y aprender todo lo que has venido a aprender hasta este lado del mundo. Entonces, me da mucha risa porque mi mayor aprendizaje de ese viaje es que no tenía que irme al otro lado del mundo, porque mis miedos, mis problemas y mis inseguridades me persiguen a donde fuera que vaya porque están en mi cabeza. Claro. Entonces, que si yo no cambiaba mi cabeza, no iba a haber nada que yo pudiera cambiar en la vida. Que el problema era yo, que yo tenía que cambiar para que mi vida cambiara. Entonces, el regalo más grande que me trajo Asia, además de enfrentarme con muchas creencias y verdades opuestas, porque la psicología budista cree cosas muy opuestas al coaching ontológico, y ahí comenzó mi jalar pelos de cuál es la verdad de este mundo y quién tiene la razón, ¿no? Y ahí comienzas a darte cuenta que no hay una verdad, no hay una razón.
no hay una razón. Hay distintos caminos que te llevan, a lo mejor todos buscan un mismo propósito, ese despertar espiritual, esa conexión con el corazón. Algo que me sorprendía mucho también era ver cómo todos los caminos mencionan el camino de Jesús como uno de los caminos, ¿no? Porque al final el camino de Jesús, ¿qué te enseña? Llegar al corazón y conectar con tu conciencia crística, con tu yo superior, con tu divinidad. Que estabas en Asia. No, es que lo más loco Claro. es que en los monasterios de Asia, en Nepal, en India, hay cuadros de Buda con sus discípulos. Y uno me escalofrío. Uno de esos discípulos dice que se llama Yeshua y era diferentito al resto. Y dicen por allá las lenguas que hay esta, no sé si es creencia o historias o cuentos de que Jesús efectivamente estuvo ahí y aprendió. Y es un poco lo que se dice, ¿no? Jesús recorrió por todas las sabidurías que habían para traernos lo mejor de ellas y creo que a lo mejor por eso es que todas llevan al mismo camino. Final, todo es lo mismo. Todo al final habla realmente de lo mismo. Cuando tú vas al corazón de las religiones, cuando estudié ciencias de la mente, te hacían escribir como los tratamientos, no sé qué, pero mucho era el corazón de cada una de las religiones y los mensajes que estos tenían. Y a mí me sorprendía ver cómo todas las religiones tenían en el trasfondo el mismo mensaje de amor hacia ti, amor al prójimo, amor. Y me parecía muy loco porque mi mamá siempre decía, yo no soy de ninguna religión. Obviamente nos criamos católicos, cristianos, pero mi mamá decía, yo no soy de ninguna religión, yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen, yo creo en Dios, pero yo creo en la religión del amor. Yo creo en la religión del amor, yo soy millonaria de amor, de amor, de amor. Y te juro, por muchos años no entendí la importancia del amor o lo que ella se refería o cómo dicen que Dios está en absolutamente todo y eso también es una expresión de amor y que lo que nos mantiene vivos es este amor incondicional, esta esencia que le da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No lo sé. Lo único que sé es que cuando tú te mueres no encuentran tu voz ni tu alma. Entonces tu voz tiene que ser de cierto modo una manifestación de Dios en esta tierra porque te permite crear, te permite manifestar, te permite creértela, ya sea para bien o para mal. Y tu alma tampoco se encuentra, el cuerpo se queda, tú levantas la mano y se cae, o sea, ya no hay, es como había vida y después ya no hay, ya solo hay un cuerpo. Es muy loco, no te lo puedo explicar, pero es como estás y ya no estás. Y ya no estás. Y ya no estás. Entonces hay algo más, tiene que haber algo más detrás de todo esto. Y tú en tu vida has tenido muchas pérdidas. Sí. ¿No? Tu mejor amiga, tus papás se fueron con muy poca diferencia de 3 tiempo. semanas. Increíble. Increíble. Almas gemelas, no podían vivir el uno sin el otro. ¿Qué has aprendido del duelo? Que es una montaña rusa, que cada uno tiene su ritmo y que cada duelo es su propia historia. Porque yo creo que cuando murieron mi tío, mi abuelo, después mis abuelos, después mi mejor amiga, era muy niña y era muy distinto como yo percibía, digamos, la muerte o lo que se me había contado a mí de la muerte. Con mi mejor amiga entré en esta negación absoluta porque estaba dolida. No podía creer que Dios me había quitado a la única persona que me quería realmente. O era lo que yo sentía, ¿no? Como la única persona que en mi máxima gordura realmente me aceptó y me quiso como yo era. Y ella se muere literal 1 año y 1 mes después que mi abuela. Entonces era muy seguidito y esta abuela mía era mi mejor amiga también. Yo me iba a su casa, es más, ella me daba dulces. Los dulces que mis papás no me daban, yo me los comía en la casa de la beba. Y no le decíamos abuela, le decíamos beba, porque no le gustaba que le digamos abuela. Entonces sentí este dolor tan grande y como te digo, traía arrastrando tantas otras cosas de mi niñez que a mí me hundió en un dolor profundo, pero gracias, es como la maldición de mi vida se convirtió en la bendición de mi vida, porque yo no sería quien soy hoy si no hubiera pasado por todas esas pérdidas y esos dolores, si no hubiera tocado fondo y no me hubiera estampado contra todas las paredes que me estampé, no estaría acá, no estaría hablándote de lo que estoy hablando, no habría logrado conectar conmigo y conocerme más. No digo que sé quién soy al 100%, porque como digo, el quién somos siempre va cambiando, pero por lo menos todas estas vivencias me permitieron encontrar este mundo que me dio muchas herramientas para vivir una vida más plena, más en paz, más coherente, más auténtica, ¿sabes? Y
Y con la muerte de mis papás fue completamente distinto porque fueron 10 años después de la muerte de mi mejor amiga. Me agarraba como una mujer, ya no una niña. Una mujer joven, pero una mujer. Y con papá fue tan largo su proceso y su deterioro que era como una muerte deseada. Al final le pedíamos a Dios, como, Diosito, ayúdalo, ya lo que está viviendo no es vida. ¿No? Y mi papá era la persona que más, o sea, Setantú, mi mamá se le ocurre por mi papá. O sea, mi marca de Setantú con la que hago mis retiros, mis esencias y todas las cosas, era el título de mi libro que nunca salió y que algún día saldrá, y comencé a usarlo porque dije, tengo la marca registrada desde el 2020 y no la uso, hay que comenzar a usarla. Pero era mi papá. Mi papá era la persona más auténtica que existía en este planeta. Y claro, cuando su cuerpo se deteriora y él ya no puede comer, ya no puede bailar, ya no puede disfrutar, ya no es vida, ya simplemente existe. Entonces con él era como que una muerte deseada, que no quita que sea duro, pero ya también viene con un gracias Dios, ahora sé que descansa en paz. ¿No? Sobre todo cuando o sea, mi papá convulsionaba cada hora. Es de los pacientes de Oncosalud el que más morfina y midazolam tuvo. Si es más, 3 semanas después, cuando me acusaban de querer matar a mi mamá de eutanasia, mandé la mierda al doctor diciéndole, no me jodas, acabo de tener a mi papá con 800 de morfina y 700 de midazolam. Y mi mamá le ha puesto 40 y 30, no te pases, pues le tiene que dar más. No va a morirse porque le des un poco más. Entonces, sí. ¿Y cómo sueltas el dolor sin sentir que estás soltando el vínculo o el amor? Porque mucha gente se queda pegada al dolor pensando que así si quiere sufro más, quiero más a la persona. Si sufro más, quiero más. Mira, si te soy completamente sincera, debo confesarles que yo pensé que ya había soltado el dolor y que cada vez que voy a una terapia de reflexología o de terapia energética, siempre alguien termina encontrando dolor en mis pulmones, que es donde se guarda el luto y el grief. Mi mamá muere de cáncer al pulmón y cáncer al pulmón es llorar la muerte de un familiar querido antes que se muera y después. Y mi mamá hizo exactamente eso con mis papás, con mi papá. Y cómo es que no hay un cómo, no hay un dónde. Por eso digo, cada luto es un mundo, es un universo. Con mi papá estaba en la aceptación porque lo vi sufrir tanto que era, Diosito, por favor, llévatelo. Con mi mamá fue todo tan rápido, o sea, ni siquiera sabíamos que mamá tenía cáncer. Papá muere, a la semana mamá se comienza a sentir mal, entonces le internamos en la clínica. A la semana, o sea, 2 semanas de papá muerto, nos enteramos que mamá tiene cáncer y a las 3 semanas se muere. Entonces fue todo tan rápido que con mi mamá yo estuve en shock. Y estuve en shock por meses. Meses de como, no entiendo qué acabas de pasar. Como que estás y después no estás y te mueres y después como, chao. Nunca más. Y todo lo que tenías acá pendiente como que fue, o lo hacemos nosotros o alguien más se tiene que encargar o como que, y ya tú, no hay más. No hay preocupaciones, o sea, ya no hay. Oli, chao. Entonces, como en mi cabeza no entendía, como que se acaba de morir mi papá, también se ha muerto mi mamá. No entendí, claro, miraba al cielo y le decía, qué pendeja, tú tenías que hacer la historia más dramática. O sea, a mi mamá la jodíamos y le decíamos Televisa presenta, porque decíamos que era un drama. Perdón, mamita. Pero la jodíamos con Televisa presenta. Cuando mi papá se estaba muriendo, mi mamá, que era mi manager, me decía, pero Vivi, ¿tú te imaginas a cuánta gente vas a poder ayudar con tu historia? Y yo, mamá, qué pendeja. ¿Por qué estás pensando en eso ahorita? Tipo, realmente no estoy pensando en como qué chévere va a ser mi historia ahora que mi papá se murió. Tipo, eso de verdad que no está en mi cabeza. Entonces, cuando ella se muere 3 semanas después, yo solo miraba al cielo y decía, no, que tú realmente quisiste hacer Televisa presenta, como para que no quepa duda que sea un éxito. Le digo, te pasaste, ya puedo hacer una telenovela. ¿Y has tenido contacto con ellos? Ellos se han contactado. Sí, trabajo con mucha gente espiritual que tiene accesos. Entonces, cuando mis papás han visto la necesidad, lo han hecho o a través de estas personas con las que trabajo o a través de amigos. Tenemos muchos amigos que han soñado con ellos cosas y que después nos llaman y nos cuentan las cosas que han soñado y era exactamente lo que estábamos preguntándonos. Yo he tenido un par de sueños con ellos, no muchos, solo un par, donde por lo menos pude ver que están bien, los pude abrazar y fue como,
Ya, están bien, vayan, vuelen. Mi papá toda la vida dijo, cuando tú tengas 29, tu hermano 27 y tu hermana 25, tu mamá y yo nos vamos a ir a viajar por el mundo. Y literalmente, cuando yo tenía 29, Franco 27 y Tiziana 25, mis papás se murieron y se fueron a viajar por la galaxia. O sea, cumplieron lo que dijeron. Literal, dicho y hecho. Y claro, a mí me parece muy loco porque es algo que nos repetían desde que tengo uso de razón. Mi papá decía, a los 25 se acaban mis responsabilidades con los padres. Un padre tiene que pagar los estudios solo hasta los 25 y después a mí ya no me corresponde más nada con ustedes. A ustedes les toca chambear, yo ya le di las herramientas, vayan a hacer sus vidas y a ser libres y yo me voy a ir con tu mamá a viajar por el mundo. Se programaron. Y se fueron. Y se fueron. A viajar por el mundo. Sí, y nos mandan pajaritos, maripositas. Claro, o sea, sí han pasado cosas muy locas. Mamá muere el 22 de diciembre y ese año nuevo fuimos a dejar las cenizas de los dos a Ancón, la playa a la que íbamos. Y una amiga de mi mamá había comprado estas linternas que prendes y dejas volar y nos había mandado 3, una blanca, una morada y una amarilla. ¿No? Blanca por papá, morada por mamá, amarilla por año nuevo, para como dejar las linternas ir. Y nosotros lo hicimos el 31. Y todas las linternas subieron un poquito y después bajaron y se fueron para el suelo. El día 2 estábamos en la casa de una tía que nos dice, ya váyanse, que quiero dormir. Nos botan y bajamos al piso 3, que nos habían prestado un depa. Entonces estábamos en la terraza del piso y veo algo y escucho un clac. Y era toque de queda, o sea, era época de pandemia todavía, no había gente caminando en el malecón ni nada. Y me asomo y una lámpara morada. El 2 de enero. Y yo, ¿cuáles son los chances? Y yo, Franco, Tiziana, esto tiene que ser mis papás. Tiene que ser. Y una persona en el malecón. Y yo, señor, ¿puede agarrar la lámpara? A ver si vuela. Como que, a ver. El señor agarra la lámpara, hace así, la suelta. Y esa fue la única lámpara de las 10 que lanzamos el día de Año Nuevo que subió y se perdió en la nube y nunca más bajó. Todas las otras, además esta se lanzó desde el piso 0, las otras se lanzaron desde el piso 9, todas las otras volaron un poco y cayeron. Esta nunca más cayó. Yo le decía, es que si no me dices que son mis papás, yo no, o sea, si no me dices que son, yo te pego, más o menos. Y era como que esto no es negociable. Si esto no es una señal para ti, ya no sé qué más va a ser una señal. Pero claro, a veces uno queriendo que el otro vea lo que tú estás viendo se puede volver un poco intenso. Entonces, a lo largo del tiempo aprendí como a veces las señales son personales. Sí, claro. Ese día creo que todos lo tomamos como una señal porque fue muy mágico y de verdad no habíamos... Era como que, ¿qué? Y se desapareció en la nube, había un poco de neblina y literal desapareció en la nube, como que se fue al cielo. Y era morada, el color favorito de mi mamá. O sea, para mí era definitivamente ellos diciéndome, ya llegamos al cielo, estamos bien, hagan sus vidas. Estamos. Claro. Y así fue un poco. Entonces, de verdad, no es que haya una forma de vivir el luto. Hay los 5 pasos, sí, a veces pasas por ellos en orden, a veces en desorden, a veces estás bien, a veces no. Algo muy importante es lo que mencionaste de las personas no queriendo sanar porque creen que manteniendo ese dolor quisieron más a la persona. Y lo único que puedo decirles ahí es, si tú te murieras, ¿no quisieras que la gente que más amas esté bien? Rehaga su vida, encuentre luz, paz y haga de su vida algo maravilloso. Yo creo que eso es lo que quiere la gente que no está acá. Total. Entonces, para mí, cuando se murieron mis papás, a diferencia de cuando murió mi amiga, como digo, me agarró siendo una mujer completamente distinta a la adolescente que yo era en ese entonces. Y la única certeza que siempre tuve fue, yo no sé cuánto me va a tomar salir de esto, pero yo sé que voy a salir y yo sé que voy a hacer de mi vida un altar en honor a ellos, porque al final ellos habitan dentro de mí. Entonces, si yo hago de mi vida la mejor vida que puedo vivir y la vivo con el máximo de plenitud, encontrando mi autenticidad en honor a mi gordito, que era tan auténtico, y a mi mamá, que también lo era, entonces ya está. Ellos están arriba así, vamos. Y a veces les pido que me ayuden, como que ya pues, muevan hilos, muevan varas, ayuden ahí a que salgan las cosas, o muéstrenme el camino, muéstrenme la señal. Una vez una de mis mentoras me dijo, Vivi, ¿no te han estado prendiendo y apagando las luces? Y yo, no.
mis muertos saben que si a mí me hacen eso, me matan de un paro cardíaco. O sea, ellos saben que me gusta este mundo, pero no tanto. Claro, como que sí, pero no. Entonces no me han prendido y apagado las luces. Entonces me dijo, y lo comparto con ustedes, por si tienes alguna persona muerta y quieres que te mande un mensaje, me dijo, pídele que te mande un mensaje, pero se especifica en lo que quieres. Entonces yo cuando terminé, cerré los ojos y le dije, mamá, si te estás tratando de comunicar conmigo, quiero que me mandes un mensaje y quiero que me digas si lo que estoy haciendo, porque era mi manager, mi mano derecha en el trabajo, entonces en ese momento estaba muy en duda de cómo continúo, cómo sigo. Me ha tomado mucho. Recién 5 años más tarde digo, estoy lista para regresar a todo y aceptar todas las invitaciones y hacer todo lo que pueda hacer. Pero me tomó mucho tiempo llegar acá y le pedí que me mande una de sus orquídeas exóticas. No esas que venden en todos lados que florean como 3 meses, sino hay otras que son más grandes, que florean 2 semanas al año. Ella era fanática de las orquídeas y las criaba. Entonces le dije, mándame tus orquídeas exóticas. Nos vamos al día siguiente, nos unimos a un pequeño road trip que estaban haciendo los papás de una amiga. Yo me estaba quedando en casa de una amiga, tenían que ir a una tienda a comprar unas cosas para un matrimonio. Y nosotros ya, pues vamos, acompañémoslos. Fuimos en la tienda, yo andaba con las manos atrás porque soy un poco torpe y todo era bien caro en esa tienda y de cristal. Entonces ya después de decir, yo creo que mejor me voy de acá porque voy a romper algo y esto no me va a salir nada a cuenta, me doy la vuelta para bajar las escaleras y lo único que ven mis ojos es este plato con 2 orquídeas exóticas gigantes y una libélula que en teoría significa como que estás haciendo las cosas bien. Y yo como... esa es mi señal y obviamente le tomé foto y la gente me dice, ¿no compraste el plato? Y yo, no, que voy a comprar un plato de 300 euros. Tipo, la foto era mi señal, no necesito el plato. ¿Me entiendes? Al final la señal es que te muestren, ahí estás, no necesitas guardarla. Claro. No, solo necesitas que te muestren, aquí estoy, te estoy escuchando. Y fue muy loco porque volteé con los ojos en el plato, sin saber que el plato estaba ahí. Entonces no había duda en mí, porque además era... las orquídeas moradas, pintadas en el plato. Claro, y las exóticas, no las otras. Entonces, no había duda. Entonces, busca algo específico y lo único que me dijeron es dale entre 8 y 24 horas para que puedan manifestar esa señal. Porque les toma un tiempo poder llegar de su plano astral a nuestro plano terrenal. Hay su trabajo. Exacto. Se les hace muy fácil manipular las energías, la tecnología. Sí. O sea, te pueden mandar mensajes a través de tus pantallas. Me ha pasado con clientes que les mando mensajes a través de pantallas, de celulares. A mí personalmente no me ha pasado que me manden un mensaje así a través de una pantalla, pero sí me han pasado cosas como te digo, la linterna, o me han pasado momentos muy locos como ese de señales que tú volteas, miras y dices... de estos tienen que ser tú. Una vez abrí la ventana, habían 2 pajaritos, tenía mi primera charla con Santander, que era para mí un logro haber cerrado un banco, porque ya me comenzaba a abrir a no solo, no sé, L'Oreal y marcas de belleza, que amo poder trabajar con ellas, sino me abría a nuevos rubros, ¿no? De personas diciendo como, la inteligencia emocional es beneficiosa para mi colaboración, yo también quiero una charla, un taller, lo que fuera. Entonces estaba obviamente muy emocionada y al mismo tiempo muy nerviosa porque era una de mis primeras grandes charlas sin mis papás, ¿no? Y abro las ventanas y veo estos 2 canarios en el jardín. Y yo como, 2 canarios. Y ya me habían mandado a decir que iban a ser pajaritos de colores. Entonces que cuando yo viera pajaritos de colores o el petirrojo, que supiera que eran ellos, ¿no? Entonces los miro y les digo, ya, si son ustedes, hagan algo sincronizado para que yo pueda saber que son ustedes, porque si no voy a pensar que estoy locaza y que son los pajaritos que paro viendo y digo, ¡ay, mi papá me ha saludado! Porque de verdad, tú te lo cuentas y te lo crees, o sea, tú sientes la emoción de que los pajaritos son tus papás y que los estás saludando, no es broma. Te juro que cuando yo les dije hagan algo sincronizados, comenzó un pajarito a saltar, el otro. Uno saltaba, el otro, uno saltaba y yo así. Y digo, ya, voy a grabarlos. Saco mi teléfono y se van volando. Y yo, esto era solo para mí, gracias. Les agradezco, porque yo quería mandárselo a mis hermanos. No como decirle, hola, miren, los papás. La prueba. Claro, aquí están los papás. Como cada señal que veo, yo la quiero compartir con ellos. Claro. Y así hacemos, ¿no? Cuando ellos encuentran números. O sea, creo que esta muerte o estas muertes nos han conectado mucho más a ese lado espiritual, que ya, si me quieres ver como una loca, mírame como una loca. Es como... ya ni siquiera
Es que ni siquiera es algo que no es negar la palabra, ni esconder, porque no es que estoy tratando de esconderlo, pero ya me sobrepasa. En el sentido de que es tanto más grande que yo, que si quieres creerlo y unirte al clan de las señales, bienvenido eres a ser uno más del clan. Acá estamos todos buscando señales por todos lados. Y si no quieres creerlo, pues también es válido. Claro. Al final, cada uno es libre y tiene el libre albedrío de crear la realidad que quiere. Si eres consciente o no que estás viviendo la realidad que crees, ya ese es otro tema. Pero tú tienes la capacidad de transformar lo que estás viviendo y lo que estás creyendo de ti y del mundo, de todo lo que nos rodea. Ok, Viviana. Estoy feliz de que hayas estado acá. Me encanta conversar contigo. Solo me queda una pregunta, Dígame. que es la pregunta del programa. ¿Qué es para ti vibrar bonito? Para mí vibrar bonito es ser coherente. Permitirme ser tan yo, ser auténtica. Eso es, Sí, tal cual. desde el corazón. Sí. Porque creo que cuando tú eres coherente, o sea, cuando realmente te permites ser tú, sin necesidad de que alguien más te valide o te diga, que nadie va a decir que no es bonito, obviamente es bonito que nos reconozcan y que nos validen y que nos abracen y que nos agradezcan, eso siempre va a ser bonito y siempre va a ser bendecido, pero la idea es dejar de necesitar aquello que nosotros tenemos la capacidad de darnos. Entonces creo que cuando uno se permite ser coherente, cuando te permite ser tú, no hay nada que vibre más bonito. Y está científicamente comprobado que la autenticidad es la vibración más alta, inclusive más alta que el amor. Porque no hay nada que vibre mejor que tú cuando estás siendo tú. Entonces, creo que eso, conectar con el corazón y vivir coherente y tratar de ser lo mejor sabiendo que somos humanos, que la vamos a cagar y que nada, parte del aprendizaje es eso, ¿no? Vivir, error, experimentar, transformar y volver a hacerlo. Una vez más, para eso estamos acá. Venimos a experimentar, venimos a vivir, venimos a coleccionar experiencias. Mi mamá siempre decía algo que me gustaba mucho. ¿Alguna vez has visto a un camión de mudanza seguir una carroza fúnebre? No. Tú solo te llevas lo comido y lo vivido. Las experiencias se van contigo, lo material no. Entonces, para mí, vibrar bonito tiene que ver con permitirte experimentar y vivir, con permitirte ser libre y auténticamente tú, como seas, que seas. Y tratar de ir aceptándolo, porque como dijiste, que te aceptes no significa que no haya cosas por mejorar o por cambiar. Siempre van a haber cosas por mejorar o por cambiar. Pero si lo haces desde la aceptación, desde ser tu mejor amiga o amigo, es muy diferente el camino que si lo haces con el palo gigante de victimario que te persigue y te hunde en el hoyo. Claro. Los dos son el mismo camino. Los diseñas tú. Depende en cuál quieres ir. Ay, me ha encantado, Viviana. Qué lindo, gracias. Qué lindos mensajes nos has dado. De verdad, me encanta, estoy feliz. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de estar acá. Tú vibras bonito.